Hola reinas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en la tarde, noche, día, a la hora que se encuentren escuchando este podcast, no podcast. Yo en la noche de hoy me encuentro un poco tensa por varias cosas. Primero porque no sé cómo desenvolver este tema y no dar cringe, porque yo lo que menos quiero es hablar de la depresión y dar cringe o dar pena ajena en la internet. Mostrarse vulnerable en el internet es bastante difícil, entonces estoy tratando de buscar las palabras correctas de cómo contar mi historia y mi experiencia con los antidepresivos, cuáles fueron los síntomas, si me ayudaron o no me ayudaron, por qué los dejé, qué fueron los detonantes o cómo yo supe que era la hora de pedir ayuda médica, psiquiátrica. Y la segunda es porque mis vecinos están teniendo unos 15 años y estuve esperando, ahorita son las 11:30 de la noche, estuve esperando bastante rato para que hiciera menos ruido y hasta el momento, ahorita mismo, es donde menos ruido están haciendo porque trajeron mariachis, hicieron pues una rumba al frente. Y no los culpo porque es sábado. Esto es un pequeño paréntesis por si escuchan un grito o algo así pachangoso. La fiesta, la pachanga no es mía, es de mis vecinos. Si tú estás escuchando este capítulo, posiblemente o pasaste por el hueco, estás en el hueco o en algún momento de tu vida puede que necesites esta información porque nunca está de más educarnos un poco acerca de la salud mental. Mami, bienvenido al mundo de Latinoamérica, especialmente Colombia, Venezuela. Aquí no hay mucha información de la salud mental, de la depresión. Entonces, creo que fue un choque cultural también en mi familia cuando yo dije, ay, mami, creo que tengo depresión, necesito ayuda psiquiátrica. Y para eso vamos a hacer un story time, para darles un contexto, para darnos un buen chisme, porque tú y yo amamos el chisme, somos chismosas aquí. Entonces, para hacer también el cuento más ameno, más tú a tú, más tranqui. Todo empieza en el 2019 y empiezan a haber bastantes conflictos en mis relaciones interpersonales, en mi relación también con la universidad. Entonces, en la universidad está pasando, por ejemplo, una etapa en que está en el semestre de filtro, que es decir, entre comillas, uno de los semestres más difíciles. A mí me afectó un poquito más porque también estaba pasando por situaciones personales, tanto en mi casa como en mis relaciones de pareja, incluso de amistades, bastantes conflictos. O sea, estaba muy ruidoso mi vida personal y la vida de la universidad me estaba afectando porque en ese momento yo empecé a crear contenido, empecé a viralizarme, empecé a ver resultados en redes sociales y me di cuenta que me apasionaba mucho más crear contenido que lo que yo estaba estudiando. A pesar de que el diseño gráfico sí tenía que ver mucho con mi carrera, en ese momento yo tenía 19, 20 años, estaba muy perdida y yo decía, si esto me está dando buen dinero, ¿por qué no me puedo dedicar a esto? Si esto me gusta también hacerlo, ¿por qué no puedo dedicarme a esto? Estaba teniendo una crisis de identidad, una crisis en mi hogar y una crisis en mis relaciones interpersonales. Y empiezan a haber dos detonantes que yo siento que fue las red flags que yo vi y estos fueron los detonantes. El primero es que mi perrito, mi primer perro, Milú, en ese momento fue que empezó sus síntomas de tumor porque mi perro en ese momento tenía 12 años y tenía un tumor en el cerebro y no fue hasta que empezó a convulsionar. Entonces, primero para mí eso fue una carga emocional porque entonces yo no podía salir de mi casa tranquila, entre comillas, porque sentía que en cualquier momento a mi perrito le podía pasar algo. Porque mi mamá y mi hermano trabajaban y llegaban normalmente en la tarde-noche y yo me cuestionaba mucho y si le pasaba algo a mi perro y ninguno está en la casa. O sea, hubieron tensiones de el por qué yo también sentía cierto remordimiento o cierta cosa de salir de la casa. Las personas que tienen mascotas entenderán la dependencia emocional que uno puede llegar a tener hacia los animalitos. Y segundo, porque tampoco me sentía contenta del todo en la universidad. Luego, otro detonante que yo vi en el 2019, que empezó también la ansiedad a atacar y a ver un montón de pensamientos que no eran comunes en mí, que no eran tan recurrentes, que no hacían parte de mi personalidad, sino que sentía que eran las consecuencias, entre comillas, de todas estas situaciones que empezaron a pasar en el 2019, y fue que me dio un tumor. Me da un tumor en el cuello de un día para otro. Ese cuento yo ya lo he contado en el canal, pero si me conoces de hace poco, básicamente un día me desperté y tenía una bola en el cuello. No era cancerígeno, pero se tardaron como 1.5 meses dándome un diagnóstico porque no sabían yo qué tenía y fue un brollo súper gigante.
Y justo también cuando pasé por lo del tumor a finales del 2019, eso fue como en septiembre, yo también comencé mi tratamiento psiquiátrico. Comencé con mi paroxetina de 15 miligramos, si no estoy mal, diaria. Y lo que pasa mucho, lo que yo siento que deja las secuelas de la depresión y la ansiedad, es que tu salud mental y tu salud física están muy conectadas. Entonces pasa que en el 2020 yo recién me recupero de mi tumor, empieza el año, mi mascota fallece, mi Lu muere, mi perrito. Eso me afecta un montón porque siento que fue un proceso bastante solitario y la universidad, entre comillas, fue un refugio para mí. También pasa la pandemia al mismo tiempo, entonces el lugar donde yo más me distraía, que era la universidad, me tocó otra vez refugiarme en la casa, donde no me sentía tan cómoda en ese momento de mi vida en mi casa. A finales del 2020, como les decía, que yo siento que la salud mía emocional, mental, era lo que también me hacía tener recaídas en mi salud física. Me enfermé al punto en que perdí 10 kilos a finales del 2020 por una gastroenteritis. Recuerdo mucho en urgencias cuando el doctor me revisó y me comentó que sí estaba enferma del estómago, que pasaba esto. Me mencionó que sí, estaba mal del estómago, sí era normal que hubiera perdido peso, sí era normal esos dolores, pero él sentía que mucha de mi enfermedad o lo que estaba pasando en mi estómago tenía que ver con mi salud mental. Entonces, 2019 tuve mi tumor, 2020 pandemia, fallecimiento de mi perro, tuve esta enfermedad que me hizo perder 10 kilos, la universidad para mí pasó a ser algo a la izquierda. Está en una transición de que había muchos cambios y muchas cosas pasando así en mi vida, todo muy rápido. Los antidepresivos, yo sentía que lo único que me hacían era no pensar en nada, entonces yo no quería hacer nada, no tenía motivación para nada, y eso es lo que a mí me pasa, que la ansiedad a mí antes era mi amiga. Yo toda la vida he sido una persona ansiosa. Entonces, ¿por qué digo que la ansiedad era mi amiga? Porque antes para mí la ansiedad era la motivación o la cosa que me hacía pararme y hacer las cosas, porque yo me sentaba en la cama, pero la ansiedad me decía, no, pero es que si no haces esto vas a tener esta consecuencia, si no haces aquello te vas a arrepentir porque vas a estar más estresada después, es mejor hacerlo ya y luego de eso y así puedes hacer lo siguiente y eso es lo que me ayudaba a la ansiedad. Lo que yo sentía cuando yo estaba tomando antidepresivos es que la ansiedad dejó de existir porque dejé de pensar. Entonces cuando yo, entre comillas, dejé de pensar o dejé de pensar tanto, solo quería estar echada en la cama. Solo quería placeres momentáneos, simplemente iba, cumplía una rutina y no pensaba más allá. No pensaba ni en mi futuro, no pensaba ni en el pasado. Incluso hasta el día de hoy no recuerdo mucho cuando estaba medicada, porque yo siento que la depresión afecta a tu memoria. Entonces sí recuerdo ciertas cosas que me marcaron porque fueron o discusiones o situaciones que me marcaron un montón o cosas que te quedan. En general, si tú me preguntas sobre recuerdos o qué pasó exactamente todos los años del 2019, 2020, 2021, yo tengo lagunas mentales. Yo siento que mi cerebro bloqueó un montón de cosas para protegerme. En los años en que yo estuve medicada, son los años ahorita en mi vida en que yo menos me acuerdo de las cosas, en que más yo siento que bloqueé un montón de situaciones con tal de protegerme. O no sé si también es los antidepresivos lo que hacen es que te ponen un poco lento. Como no pensaba en nada y solo pensaba en un placer momentáneo y no me importaba ni el futuro ni el pasado, yo era un ente, yo era algo. O sea, yo no sentía nada, me importaba un culo todo. Con los antidepresivos es lo que yo sentí. Me importaba un culo todo, no me importaba ni a mí misma, no me importaba mi futuro, no me importaba esta o X o Y persona, estaba muy triste. Me acuerdo que lloraba todos los días. Yo recuerdo que el 2021 creo que fue donde más yo toqué fondo. Creo que yo lloré todos los días el 2021. Yo lloré todos los días ese año, por lo que sea. Yo estaba tan irritable, yo estaba tan sensible que de la rabia lloraba. Recordaba algo y lloraba. Tenía una discusión, algo pasaba y yo lloraba. Me encerraba en el baño y lloraba.
No había día ese año en que yo no llorara. Era impresionante, o sea, no me podía contener las lágrimas. Yo ni me aguantaba, ni yo misma me aguantaba, y cualquier comentario que otra persona me hiciera me lo tomaba súper a personal. Todo me lo tomaba mal, y cualquier cosa que otra persona hiciera, una cagada, sea directa o indirecta, en ese momento me chocaba tanto que me hería demasiado. Yo estaba en un momento muy vulnerable en mi vida que cualquier cosa me derrumbaba. ¿A qué viene mi pequeño story time de mi experiencia con los antidepresivos? Y es que hay personas que sí les funciona demasiado, pero a mí los antidepresivos, si en el mundo psiquiátrico, si en el mundo psicológico ayudan, no sé qué hubiera sido de mi vida si no hubiera tomado antidepresivos en esa etapa que estaba pasando tan horrible. Si hubiera sido yo normal, con mi cerebro normal, entre comillas, con mi ansiedad normal, entre comillas, ¿será que me hubiera tirado al balcón? ¿Será que ya no estuviera aquí, por ejemplo, haciendo este podcast, no podcast? Porque hoy, 2023, pienso en los antidepresivos y pienso como recuerdos amargos, pero con lagunas, pero más o menos sí sé qué pasó esos años, pero al mismo tiempo borré muchas cosas, borré muchas situaciones. Incluso este año 2023 que empecé a hacer journal, me acordé de personas del pasado que había bloqueado, personas súper importantes en mi pasado y que las había bloqueado un montón estos últimos años, y es apenas este año que estoy haciendo como ese enfrentamiento de sanación a un montón de situaciones de las cuales no me hice cargo en ese momento de mi vida, en esos años de mi vida. En su momento agradezco estar medicada porque no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera estado medicada en esos años de mi vida. No sé qué hubiera pasado. Pero también hubo algo en mí en el 2021 que me hizo querer dejar toda la medicación que yo tenía. Yo dejé mis pastillas anticonceptivas, yo dejé mis antidepresivos, yo dejé todo. Yo dejé absolutamente todo de un coñazo. Y cualquier psicólogo y psiquiatra que esté escuchando este podcast, no podcast, me va a regañar, me va a decir que yo estoy loca, que eso es lo peor que uno puede hacer, y efectivamente fue horrible, porque yo dejé tomar mis antidepresivos así de un golpe y mi cerebro se volvió loco. Yo recuerdo que eso fue en agosto del 2021, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Fueron unos meses una ruleta rusa, porque a pesar de que yo no estaba tomando antidepresivos, ¿por qué es tan peligroso dejar de tomar antidepresivos de golpe? Porque primero voy a explicar por qué decidí hacerlo. Porque me dio la locura y dije que yo no quería tomar antidepresivos porque sentía que yo no era yo. Porque sentía que yo ya no sentía nada. Sentía que, o sea, estaba muerta por dentro. Como que ya no tenía mis deseos de sobrepensar mucho y tirarme del balcón, pero no me importaba nada. No me importaba ni mi vida, ni mi futuro, no me importaba absolutamente nada. Solo estaba triste todo el tiempo, pero drogada, huevona, lenta, todo. Me estresé, porque en ese momento, en ese tiempo, la salud mental en Colombia se disparó un montón, y mi psiquiatra, para agarrar citas con mi psiquiatra era de esperar 6 meses, 4 meses, y yo decía, yo no sé si yo tengo que cambiar la dosis, ¿será que yo cambio la dosis? Entonces yo recuerdo que el primer mes, o sea, yo no la dejé del todo, solo un coñazo, sino que yo pasé de tomarla a diario a tomarla un día sí, un día no, como por 2 semanas. Y luego de eso, otras 2 semanas, un día sí, 2 días no, y un día sí. Yo en mí misma, yo sabía que yo no las podía dejar de un coñazo, porque la psiquiatra me lo dijo. Pero como la psiquiatra no tenía citas y yo quería dejarlas de tomar porque yo no me sentía bien, sentía que no me estaban funcionando ya los antidepresivos en ese momento, porque estaba triste, estaba más triste que antes, porque en el 2021 creo que fue el año en donde más depresiva estuve. Entonces no sé si era que yo tenía que aumentar la medicación o cambiar los medicamentos, pero como el proceso con mi psiquiatra fue tan lento y tan torpe, en mi momento, en mi desesperación, yo simplemente, ¿sabes qué? Las voy a dejar a mi manera. Entonces las dejé, pero las dejé de una manera bruta, las dejé de una manera ignorante, las dejé de una manera que hasta el día de hoy yo creo que pueden haber consecuencias de cómo yo dejé mis antidepresivos sin ninguna supervisión médica. Entonces, yo dejo los antidepresivos a finales del 2021, es bastante caótico porque a pesar de que no tuve un bajón, antes sentí que tuve un subidón.
súper raro. Y a pesar de que sí me costó y me deprimió un poco, no tuve un bajón tan fuerte. Creo que estuve más bajoneada cuando ya estaba medicada el último año que cuando los dejé esos primeros meses, porque yo estaba asustada o yo estaba preparada mentalmente cuando los dejara o dejara de consumir las dosis tan seguidas como las estaba tomando, que me iba a dar un bajón horrible a los 2 meses y que me iba a querer morir. Yo estaba lista mentalmente, entre comillas, pero nunca me pasó. Entonces se termina el 2021 y en el 2022 yo llego limpia, ya llevo como 4 meses, 5 meses sin tomar antidepresivos, no veo ningún cambio negativo en mi cuerpo, incluso empiezo a sentirme más empoderada, empiezo a sentir que soy yo cada vez más, empiezo a sentir que estoy más presente que antes, que no sé, es algo muy raro, como que la ansiedad empezó a aparecer, como empecé a tener más pensamientos que no tenía antes, algo muy raro porque yo me había acostumbrado a no pensar. Esos 3 años lo que me hizo la medicación fue no pensar. Mientras que yo toda la vida he sido una persona que tiene la mente súper activa. Soy una persona que está haciendo algo y se interrumpe porque está pensando en algo, entonces me paro y hago lo que pienso y vuelvo. Soy una persona que piensa mucho, toda la vida he sido así. Entonces esos 3 años en que estuve medicada no pensé nada. Como que solo pensaba en lo que tenía que hacer en ese momento, o órdenes que me mandaban a hacer las personas. Y en el 2022 que recuperé esa fuerza y que, entre comillas, fui al psicólogo, pero fue muy de trabajo personal de enfrentar todos esos pensamientos negativos que no quería afrontar en el 2019. En el 2022 fue un año en que tuve que afrontar todo, tuve que sanar todo. Lloré mucho, pero lloré no de que me sentía estancada, sino que lloré mucho porque estaba recordando cosas que mi mente había olvidado y bloqueado para protegerme, y en el 2022 fue que empezaron a aparecer esos recuerdos. O sea, un ejemplo, yo recuerdo que, no sé, yo podría estar en el gimnasio haciendo ejercicio y de la nada me acordaba de algo que te lo juro que no había pensado en 3 años. Algo súper traumático o algo que recuerdo que me lastimó mucho y que yo no había pensado en los últimos 3 años y que haciendo ya en el 2022 sin medicación, sin nada, yo decía, coño, claro, o sea, que pasó el tiempo y que pues ya soy más grande y las cosas han pasado, ese tipo de cosas claro que te van a afectar. Claro que sí, eso lastima a cualquiera. O sea, empecé a recordar cosas que mi mente había bloqueado cuando dejé la medicación y las empecé a afrontar y yo dije, wow, o sea, no me deprimí por nada. Es que yo también siento que eso es lo que pasa mucho cuando tú te deprimes, que tú no sabes por qué te deprimiste. O sea, muy pocas personas cuando se deprimen saben cuál es la razón principal de su tristeza o su desinterés hacia la vida. Yo ahorita les cuento en orden cronológico los detonantes y qué fue lo que pasó, varias cosas, porque lo estoy viendo ya desde el futuro, entre comillas, te lo estoy viendo ya desde el 2023. En el 2019 yo no tenía ni idea por qué estaba tan deprimida. En el 2020 yo no tenía ni idea por qué estaba tan deprimida. En el 2021 yo no tenía ni idea por qué seguía tan triste, tan deprimida, porque en ningún momento yo me puse a pensar qué era lo que estaba pasando mal, qué es lo que me tenía abrumada. Y si me ponía a pensar, no lo recordaba, porque como ya estaba anestesiada, ya estaba con antidepresivos y mi mente bloqueaba muchos recuerdos, no hubo un momento en que yo pudiera realmente pensar qué es lo que me tenía tan afectada. Y la psicoterapia en su momento no me la tomé tan en serio. La psicoterapia yo la tomaba en la universidad, intenté tomar un psicólogo en la universidad, fui 2 veces, no conecté, fui un psicólogo aparte, independiente, yo lo pagué. Como que nunca conectaba con los psicólogos en ese momento de la depresión, entonces yo iba a terapia y era volver a presentarme desde cero, tratar de decir pues como mi historia de vida así rapidito en las primeras sesiones. Y yo creo que ese fue uno de los defectos que más yo tuve, que yo estuve medicada pero dejé la psicoterapia a un lado o no le tomé tan en serio, porque estoy segura que si yo hubiera sido más juiciosa, hubiera tenido los recursos, porque yo siento que ya de por sí era bastante complicado porque
como les dije, en mi casa no estaban tan familiarizados con la depresión. Hubieron varias discusiones que hasta el día de hoy digo que es muy, muy difícil vivir con personas o estar con personas en tu círculo cercano que no sepan que la depresión es una enfermedad. Yo llegué a escuchar que lo que yo tenía era para llamar la atención, que era una condición, que eso es mental, que deja de estar triste y ya, que yo no quisiera nunca estar con una persona tan triste como tú siempre estás triste. Comentarios súper hirientes que, mami, yo ya no estoy en depresión, pero yo, hoy, momento presente, yo veo a esa gente que le dicen eso a alguien que está medicado, pasando una depresión y les meto un coñazo. Les meto un coñazo porque es ese tipo de comentarios que hace que la gente se estire del balcón. Yo no me tiré del balcón porque, o sea, yo en mi mente, como yo no pensaba, como yo estaba mente pollito aquí, mente Dory, no tuve nunca una estrategia de pensar más allá de cómo tirarme del balcón ni nada. Pero una persona con una depresión más intensa que la mía, con ese tipo de comentarios, no se despide, no escribe carta ni nada, sino que va y se tira y ya. Y punto. Entonces, también así como hay comentarios hablando de la depresión y de tu actitud en ese momento de tu vida que estás en el hueco, también te puedes encontrar comentarios hablando de tu físico, porque muchas veces los antidepresivos lo que hacen es que te suben de peso. Yo estaba gorda porque los antidepresivos te hacen subir de peso. No sé si es que provoca más el apetito, no sé. Algo pasa con los antidepresivos que tú te inflamas más y subes de peso. Créanme, también recibí comentarios cuando estaba tomando antidepresivos sobre mi cuerpo. Que si estaba gorda, que si estaba descuidada. Eso les decía al principio del video que muchas personas cuando sufren de depresión, sobre todo si eres de Latinoamérica, hay mucha ignorancia en el tema. Sobre todo en países como Colombia, Venezuela, México, creo que no se tiene muy claro qué es la depresión o cómo se trata o cómo se sienten las personas. Porque la depresión siempre ha existido en todas las generaciones, pero yo siento que los millennials, la generación Z, son las generaciones que han tenido más contacto con la depresión porque somos como un experimento de la sociedad. Tenemos el internet, tenemos un montón de estímulos todo el tiempo, somos una generación que podemos acceder a un nuevo celular, un nuevo computador, a un nuevo PC, más ropa, pero se nos hace casi imposible comprar una casa porque ahorita somos una generación que nos tocó un montón de cosas totalmente distintas a lo que vieron nuestros papás y nuestras mamás. Y es que eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de estar batallando una depresión y sobre todo si tu círculo social es muy cerrado al tema de la depresión, de los medicamentos, como que o no entienden muy bien cómo se vive ese proceso, y es que tener en cuenta que son de otra generación, que los criaron de una manera distinta. Los criaron, o lo que yo siento mucho, que yo veo en mis padres o en las generaciones más mayores, las cosas no se hablan, las emociones no se comunican, los ataques de ira, las cosas. Muchas personas adultas, me atrevería a decir, que esconden la depresión o en el licor, en el cigarro, en el juego, en un hobby peligroso. Mejor dicho, los adultos, o sea, si yo soy adulta, pero los adultos de los adultos también manejan su depresión, pero ellos, en vez de buscar una medicación y una psiquiatría, porque para la gente vieja, o lo que yo siento, ir al psiquiatra es que estás loco o estás loca, se refugian en otro tipo de drogas o en otro tipo de cosas para afrontar la depresión. Yo recomendaría tomar antidepresivos, sí, siempre y cuando tengas las maneras de ir a terapia al menos una vez a la semana. Porque esa es otra cosa, mami, la salud mental es tan cara. Si solo estás pensando tomar antidepresivos y pensar que es una pastilla mágica que va a hacer olvidar todo y con antidepresivos es suficiente, y pensar que la psicoterapia para un lado, mejor ni tomes antidepresivos. Porque yo siento que eso también pasa mucho, eso es lo que yo también creí, que cuando yo pedí ir al psiquiatra, mi mamá me llevó, yo venía con la ilusión de que el psiquiatra me iba a solucionar a mí la vida. Que yo pensaba que
con esas pastillas, pues yo iba a tener pues la serotonina en 102% y iba a hacer todo lo que había querido hacer en mi vida en 2 meses. Pero no pasaba, obviamente. Entonces creo que es muy delicado a la hora de esos medicamentos, sobre todo porque pueden crear dependencia, también porque son medicamentos peligrosos y no se pueden dejar de la noche a la mañana como yo lo hice, porque a pesar de que yo no lo dejé de la noche a la mañana, los dejé sin supervisión médica, pero porque en su momento yo pensé que la salvación para mí era tomar antidepresivos y pasó el tiempo y me di cuenta lo complicado que era pedir la cita al psiquiatra, conseguir un psicoterapeuta que realmente conectara, lo caro que era porque en ese momento era yo la que me patrocinaba las terapias y no, a veces no tenía plata y simplemente no iba a terapia. A veces pasaba que se agotaban los medicamentos y me tocaba sacarlos a mí de mi plata y comprar una caja, 2 cajas de mi plata, y eran súper caras. Y entonces fueron varios factores que yo dije, si yo hubiera sabido lo caro que era esto o pensar de que no era solamente comprarme estas pastillas carísimas de París que yo pensaba que iban a ser la solución, sino que también tenía que haber un acompañamiento psicológico y un acompañamiento, o sea, un montón de cosas que digo, antes de hacer el paso con la psiquiatría, sí o sí ve a terapia. Y si vas a tomar antidepresivos o estás tomando antidepresivos, no dejas la terapia a un lado porque la terapia es lo que realmente va a hacer que afrontes las cosas. Porque va a pasar el tiempo, porque eso es lo que también te puede pasar, como me pasó a mí, que entonces si no vas a terapia o no vas a terapia de la mejor manera o de la manera correcta, pasan los 2, 3, 4, 5 años, 6 años que tú estés medicado, no haces tu terapia acorde y dejas los antidepresivos, te pones más estable, lo que sea, y de un momento a otro, pum, 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 lagunas. Y pum, 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 cosas que no habías sanado cuando tenías que haberlo hecho con antidepresivos más la terapia. Algo que tú ya sabes qué vas a hacer, si vas a tomar antidepresivos o no van a tomar antidepresivos y escuchar pues como todo este cuento. Algo que yo empecé a hacer mucho es, dejé de tomar tanto café, reducí un montón la cafeína y de hecho hasta el día de hoy no tomo tanto café porque yo era el tipo de personas que me podía tomar hasta 5 cafés al día. Pues ustedes que me están escuchando van a decir, no mami, estás como exagerando. Yo no, te lo juro que un defecto asqueroso que me dejó la universidad es haber aprendido a tomar café todo el tiempo, a todas horas, en la noche, en la mañana. O sea, llegaba al punto que el café ni ya me daba sueño en la noche. O sea, yo me tomaba un café para dormir. Entonces dejé de tomar café y me limito a tomarme un café al día y 2 cuando estoy muy loca, crazy. Empecé a tomar mucho té verde, empecé a tomar té de noche, de valeriana, pero a veces el té a mí no me funciona, a veces siento que el té no es lo suficientemente fuerte. Gotas de CBD también para relajarme un poco y a pesar de que a mí el CBD me gusta, no siento que es lo que yo quiero, porque el CBD lo que hace es que me adormece, me atorpece un poco, entonces no tengo ganas de hacer las cosas. Entonces yo estoy muy ansiosa y me tomo unas goticas de CBD y me das como sueño y me quiero acostar y hacer pereza y ya. A mí el CBD me parece una súper buena opción o para dormir o para relajarte y distraerte y vas a decir me tomo 3, 4 goticas de CBD y me voy a disponer a verme un programa de televisión, me voy a disponer a leer un libro o a escribir, a dibujar, a pintar, a jugar el Call of Duty, algo, una actividad que sea de disfrute, que no sea, pues para trabajar a mí no me funcionó el CBD porque no me provoca, solamente quiero hacer algo que me dé placer y que me relaje y me disfrute. Pero a mí lo que me funcionó mucho, porque creo que eso es lo que yo más extrañaba de los antidepresivos, era mi facilidad de dormir. Muchachos, ustedes no se imaginan, cuando yo tomaba antidepresivos, yo tocaba la almohada y me dormía. Pero no siempre fue así. Obviamente yo sufrí mucho de insomnio, pero no fue hasta como los 4 o 5 meses de los antidepresivos que empezaron a hacer efecto que yo tocaba una almohada y me dormía. Impresionante. Y cuando yo dejé de tomar los antidepresivos, obviamente volvió el insomnio de antes, porque yo soy una persona muy nocturna y los antidepresivos entonces me tenían el horario de dormir más acomodado
y dejé de tomar los antidepresivos, entonces yo no dormía. Yo podía pasarme derecho porque no me daba sueño, o eran como las 4 o 5 de la mañana y apenas me estaba durmiendo. Yo recuerdo que podía ver el amanecer y me dormía y me despertaba a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, porque tenía el sueño muy desorganizado. Y lo que hice, que de vez en cuando también tomo, cuando siento que no voy a dormir bien o estoy muy ansiosa, tomo melatonina de 3 miligramos. Me tomo una melatonina o a veces 2 melatoninas de 3 miligramos. Muchachas, eso es santo remedio. Pero eso sí, no se los recomiendo. No es recomendable tomarse eso diario ni depender de la melatonina, porque después tu cuerpo deja de producirla, si no estoy mal. Entonces es en ciertas ocasiones que estoy muy ansiosa y que el insomnio, o sea que son las 3 de la mañana y yo estoy en la cama desde las 10 de la noche y no pego el ojo, la melatonina. Y en el 2022 me pasó mucho y no sé si tiene que ver con la depresión, que por cierto, por lo que veo por el tiempo, puede que lo deje y explique mejor en otro capítulo, aparte porque siento que también es un tema súper interesante y es de las parálisis del sueño. Muchachas, a mí pocas veces en la vida me he dado parálisis del sueño, como 2 veces, y yo lo había tomado como una experiencia paranormal, bien estúpida yo, pero en el 2022, ustedes no se imaginan las parálisis del sueño, lo recurrente que fueron, tanto así que yo quedé traumatizada yo quedé de las parálisis del sueño, que eso fue mi razón número 1 para tomar melatonina. Porque entonces a mí ya me daba miedo yo despertarme a mitad de la noche y tener parálisis del sueño. Cuento de las parálisis del sueño, creo que lo dejaré para otro capítulo, porque siento que este ya quedó muy largo. Pero es eso, que quiero que tengan en cuenta mi historia, es para que primero no sigan una impulsividad de tomar antidepresivos o medicamentos, porque un psiquiatra les dijo, sí, toma esto. Porque a pesar de que ellos son los profesionales, esos son los doctores, y pues yo soy una huevona en internet y a lo mejor un psiquiatra me escuche y me va a pegar una cachetada y como no digas a la gente que no vaya al psiquiatra. No, pero sí te recomendaría primero ir al psicólogo. Ve al psicólogo si estás sintiendo ciertos síntomas de pensamientos negativos, de pensamientos suicidas, de pensamientos de aburrimiento, de cosas que no son tuyas normalmente, porque una cosa es la emoción de la tristeza, otra cosa es que la emoción de la tristeza sea permanente. Ve al psicólogo, encuentra un psicólogo que te gusta, no de que vas a ir una vez y, ay, bueno, ya fui al psicólogo y ya. No, por lo menos ve 2 meses al psicólogo y luego de esos 2 meses empieza a negociar con tu psicólogo o el que te recomienda antes de tomar la decisión de empezar con los medicamentos, porque una vez que entras al mundo de los medicamentos, de los antidepresivos, es una responsabilidad fuerte, es una responsabilidad pesada y más sobre todo si el apoyo familiar que vas a tener va a ser un poquito limitado. Entonces es eso. También te recuerdo que pues no estás sola. Como lo decía en mi podcast pasado de La soledad es premio un castigo, que si no lo has escuchado te lo recomiendo que lo escuches. Siempre va a haber 2, 3 personas que realmente les importes. Siempre va a haber 2, 3 personas que estén interesadas en tu bienestar y que te vaya bien. Y si en este momento no te viene a la mente esas 2, 3 personas, pues que te venga a la mente la primera persona que eres tú. Tú mismo, tú misma. Eres la primera persona que más le interesa su bienestar. Porque la vida, mira, es que siempre, mira, yo siempre que termino los podcasts termino con una frase coaching, tech talk, no, sí, la vida, todo es bella, vamos, amigues. Pero sí y no. O sea, la vida es una perra. La vida es una perra, pero la vida tiene lo suyo. Y eso es la vida. Suena súper romántico y súper... Pero es verdad. La vida es muy bella en el sentido de que tiene ciertas etapas en que vas a disfrutar más la vida, en que te va a ser más piloteable, en que vas a volver a tener etapas en que te quieres ir y desaparecerte. Pero van a haber ciertos momentos, ciertos highlights que te van a
hacer sentir vivo o te van a hacer ver que por esto es que sigues con vida y lo maravilloso que es estar con vida, porque el día de mañana, bueno, no estamos aquí, no queremos estar, pero ¿para dónde vamos? Bueno, cuestiones pues que ya eso es para otro podcast que debería hablar de que yo qué pienso que hay después de la muerte, pero ese es mi relato de cómo yo pasé a desear la muerte y querer morirme con todas las fuerzas del mundo a hoy 2023. Yo amo mi vida. Yo amo mi vida. Yo estoy plenamente agradecida por estar viva. Yo estoy plenamente agradecida por tener mi salud como la tengo ahora. Yo estoy plenamente agradecida por mí, por mi cuerpo, por mi cerebro, por mis manos, por mis piernas. Yo estoy súper agradecida conmigo misma del pasado que no se rindió y que estuve tan vulnerable que esa niña del pasado se hubiera podido tomar una decisión que hoy no estuviera yo aquí hablando delante del micrófono. Entonces, nada, muchachas, busquen ayuda profesional, abran la mente, díganle a su mamá, a su papá o a su amigo, a su amiga, a su prima, a su tío, su tía de la USA, lo que sea. A esa persona que ustedes sientan que se puedan abrir y pedir ayuda, háganlo. O si no encuentran a nadie, por ustedes mismos, llamen, citen un psicólogo, hablen. La peor diligencia es la que no se hace. Ay, amigas, me siento una mamá. O sea, cada vez que pasa la vida, cada vez más que envejezco, más me parezco a mi mamá. Esto con esos refranes de vida, esos comentarios pues de señora, de tía. Pero es verdad. Y muchachas, las amo. O sea, por favor, si estás batallando por soledad, por depresión, por lo que sea que estés batallando, es tu proceso, toma tu tiempo, las personas te aman. Espero que les haya entretenido, espero que les haya dejado un buen sabor este podcast, que se hayan sentido acompañadas, que se hayan sentido un poquito animadas con este tema de la depresión, un tema tan jodido, un tema tan denso. Espero que el podcast no se les haya parecido muy pesado o sensible, sino que antes que se lo hayan disfrutado y que les haya o abierto la mente o calmado la ansiedad o tomarles las decisiones para ir y tomar acción y ayudarse a ustedes mismas. Y sí, sin más cháchara, les mando un beso y un abrazo. Cuídense mucho y nos escuchamos hasta el próximo podcast, no podcast. Chao.